Bueno, parece que la Navidad se ha anticipado porque en este caso el sorteo de UNESPA, que es la unión de las compañías de seguros más importantes de España, han hecho un refrendo para que llegue una emoción económica importante a la Cruz Roja, que tiene dos cosas que son esenciales. Primero, la neutralidad y segundo, la humanidad. Son las dos banderas que llevan la mano. Y nos venimos a hablar con su presidente en Sevilla, don Francisco Rodríguez Guatés. Don Francisco, buenos días. Buenos días, Carlos. Me alegro saludarlo y sobre todo, ¿cómo han recibido esta noticia de este premio agraciado aquí a Sevilla? Bueno, lo hemos recibido pues como maná que nos ha caído del cielo. Estamos encantados. Y estamos encantados porque a pesar de que ya no estamos en el fatídico año 2020, estamos en el 2021, donde la vida para las personas que lo necesitan, para las personas vulnerables, está siendo igual o más difícil que en el año 2020. Ya no hay confinamiento, pero hay muchísima necesidad. Hay más necesidad y menos recursos para atenderla. Por lo tanto, estamos encantados. Don Francisco, sí, perdón. Perdón, presidente, le iba a comentar, esto deja daños colaterales que hace falta una respuesta, ¿no? Y entonces hay un eslogan que es Cruz Roja responde. Así es. Cruz Roja responde ha sido, digamos, que el paraguas bajo el que hemos actuado desde en todos los conceptos, todos los frentes durante la pandemia y en el que seguimos actuando. Responde es el paraguas bajo el que hemos realizado todas las actuaciones que hemos ejecutado en tiempo de pandemia y que seguimos ejecutando en estos momentos en el 2021. Por eso estamos muy agradecidos a UNESPA, que por cierto el sector asegurador siempre ha sido muy generoso y siempre ha colaborado con las causas solidarias. Efectivamente a nosotros nos van a venir de maravilla, especialmente en este año 2021, en el que las necesidades son iguales o mayores que en el 2020, que en pleno confinamiento, son iguales o mayores, pero sin embargo los recursos pues ya no son los mismos que el año pasado. Y no son lo mismo, todo el mundo se lo imagina perfectamente, pues porque las fuentes que nos proporcionan los recursos efectivamente están más agotadas, y también pues porque en cambio las necesidades son las mismas o mayores. Por lo tanto, mucho agradecimiento a UNESPA. UNESPA llegó a un acuerdo con Cruz Roja Nacional, con Cruz Roja Española, por la cual nos donaba 3,8 millones de euros y en las últimas semanas se ha hecho una distribución en todo el territorio español, a través del cual pues a Sevilla han llegado 125.000 euros. 125.000 euros que vamos a emplear en los cuatro, digamos, palancas, en las cuatro palancas en las que creemos que se puede actuar de forma que llegue a más gente necesitada de la ayuda de Cruz Roja, y que son empleo, inclusión social, salud y educación. Todo esto llega para atacar las necesidades más inmediatas que tienen las personas vulnerables. La verdad es que, don Francisco, Cruz Roja se abastece de sus propios socios, de la generosidad de muchas entidades. Se han prestado muchísimas empresas sevillanas a donaros cosas fuera de lo que es la Comunidad Europea. Así es. Han hecho un esfuerzo en los tiempos peores de sus vidas porque han tenido que hacer sus ERE y muy poco personal. Y Sevilla siempre es muy solidaria. Yo recuerdo desde aquella época de la riada que hubo aquí en Sevilla, en esa operación Clavel, que la recordarás, y que se inundó por el río Guadalquivir, y Sevilla respondió de forma inmediata. Es decir, que Sevilla tiene en su ADN la solidaridad. Eso es muy cierto. Sevilla es una ciudad solidaria, eso tenemos que admitirlo. Necesitamos más y más recursos, pero también es cierto que Sevilla es una ciudad que responde, que a todas las campañas que ponemos en marcha recibimos una gran respuesta, ¿no?
Y eso se traduce en el sorteo del oro, eso se traduce en la Lotería Nacional, el sorteo de Cruz Roja, y se traduce en la colaboración de los socios. Socios que tengo que decir que tenemos en la provincia de Sevilla, tenemos 20.000 socios, que yo creo que es un número muy considerable de personas que renuevan su compromiso todos los años y que son una parte importantísima de la financiación de Cruz Roja. Así que desde aquí quiero reconocerlo, pero también animar a seguir contribuyendo y a que tengamos cada vez más socios, porque realmente eso es, digamos, que el pan y la sal de nuestra actuación, los recursos que recibimos a través de nuestros socios. Socios y voluntarios son los dos pilares de Cruz Roja. Hay que decir, presidente, que es distinto el público que viene a solicitar ayuda. Antes era el pobre de Solemnidad, que era en los años 60 el que venía andrajoso. Hoy son auténticas padres de familia que han perdido su trabajo y se convierten en algo que es mendigos sociales, y que a ellos se da una vergüenza tremenda, muchísimos de ellos, llegar a este punto. Tiene mucha razón, Carlos. Efectivamente, las personas vulnerables a las que hemos atendido en esta época de pandemia, el perfil ha variado sustancialmente. Bueno, para ser más preciso, no es que haya variado sustancialmente, es que tenemos los mismos que teníamos antes. Obviamente, ninguno ha salido, bueno, ninguno. El grueso de las personas vulnerables que atendíamos sigue estando en esa situación y necesitan más de lo que necesitaban antes, pero tenemos un 50% aproximadamente de personas que han acudido que antes no necesitaban de la ayuda de organizaciones humanitarias como lo es Cruz Roja. Entonces, claro, estas personas que han llegado por primera vez a recibir ayuda, claro, tienen un perfil diferente y una forma en la que requieren nuestra atención diferente. ¿Por qué? Pues primero porque les cuesta trabajo acercarse y que no saben cómo hacerlo, no están habituados, mientras que los que hemos venido atendiendo habitualmente, pues digamos que de alguna manera conocen el sistema, ¿no? Y entonces pues ellos tienen más facilidad para acudir. Estas personas nuevas tienen por una parte el aspecto psicológico del que les impone, ¿no? Les tira para atrás el acudir, y segundo que le falta el conocimiento de cómo hacerlo, ¿no? de cómo se hace. Entonces, pues sí, efectivamente yo creo que ha cambiado mucho la forma de atenderlo, el perfil y la forma en la que le tenemos que atender. Presidente, otra respuesta es que las cosas que se hacen desde Cruz Roja, yo creo que es la solidaridad con el respeto a la dignidad de quien lo recibe, ¿no? Bueno, para nosotros eso es un principio absolutamente básico. Por ejemplo, ahora que me estás haciendo una entrevista y estoy hablando de Cruz Roja, estoy hablando con la cara al descubierto. Yo soy un voluntario y lo hago encantado, y además es lo que tenemos que hacer, que se nos vea. Pero desde luego, cuando estamos hablando de personas vulnerables, entonces es completamente diferente. No podemos, no queremos mostrar, digamos, físicamente el rostro de las personas a las que ayudamos, ¿no? Porque tiene, salvo situaciones muy concretas, por supuesto con su plena aceptación y muy, muy excepcional. ¿Y por qué? Pues porque el respeto a su dignidad es lo primero que nos mueve. Después de ver cómo los atendemos, a continuación es el respeto a su dignidad. Lo has dicho muy bien y eso es un principio básico. Presidente, otra cosa que se nos ocurre pensar es Sevilla no es la Ronda Caucino, son 103 pueblos, ¿no?, a los que tiene que viajar y se sienten todos solidarios bajo la misma bandera y bajo la Cruz Roja de Sevilla, ¿no? Eso es así. Eso es así, y nosotros pensamos mucho en la red local, o sea, digamos en lo que está fuera de Sevilla capital. Y pensamos mucho por varias razones. Primero, una que es el que hay muy pocas organizaciones solidarias que llegan al capilar digamos, de la provincia de Sevilla o de cualquier provincia, ¿no? En nuestro caso de la provincia de Sevilla. Muy pocas. A mí se me ocurren un par de ellas, y una de ellas es Cruz Roja.
posiblemente la que llega de forma más profunda a ese capilar. Y eso es así por diferentes razones, ¿no? Primero porque tenemos una presencia en el territorio que muy pocas lo tienen, y también incluso por el perfil de voluntarios que tenemos, que probablemente son un perfil de voluntarios más jóvenes y que especialmente en tiempos de pandemia nos han permitido acercarnos a personas vulnerables, a personas mayores, etcétera, que otras organizaciones les costaba más. Por lo tanto, por una parte, como digo, está el que tenemos la responsabilidad de que somos quizás la organización o de las organizaciones que tiene más capacidad de llegar a personas que nos necesitan en todo el territorio. Por una parte. Pero por otra parte, donde quizás tenemos más recorrido, más campo para ayudar a la gente que nos necesita. Y tenemos más recorrido porque claro, en las capitales de provincia, en Sevilla concretamente, pues hay muchas más organizaciones, vuelvo a la misma idea que estaba diciendo, que actúan y por lo tanto, digamos que las personas vulnerables tienen más probabilidad de recibir ayuda. Eso es muy inferior en la red territorial, ¿no? Entonces, por esa razón, nosotros tenemos más recorrido para actuar, más recorrido para conseguir voluntarios y más necesidad que atender. Por lo tanto, se une un poco el hambre con la gana de comer. Pensamos mucho en la red territorial y tenemos mucho camino por recorrer. Y constantemente estamos haciendo planes, incluso de actuar en pueblos donde todavía no hemos llegado, de reforzar los pueblos importantes donde sí estamos, pero no tenemos la suficiente presencia. Constantemente estamos reevaluando nuestra presencia en el territorio. Ahí, don Francisco, tres temas. Primero es el amor a la Cruz Roja, el agradecimiento a la Cruz Roja, la solidaridad con la Cruz Roja y el pueblo de Sevilla Cruz Roja. Es decir, que tanto el que recibe como el que da se siente unido bajo esta misma bandera. No es frecuente. De nuevo tengo que decirte que tienes mucha razón y que tengo que decirte que también andando por la calle, hablando con mis amigos, con mi familia, pues percibo ese cariño que estás diciendo y esa admiración. Eso es muy bueno, eso es necesario, ¿no? Porque es la, digamos que es la forma por la que conseguimos las dos cosas que más necesitamos, que son voluntarios y recursos para atender a las personas vulnerables. Entonces, si no somos conocidos, si no se nos admira, si no se nos respeta, pues obviamente es misión imposible, pero no es así. Se nos admira y se nos quiere, pero eso hay que cultivarlo. Eso es una responsabilidad para nosotros, el ser tan admirados y tan queridos, ¿no? Creo que eso es el resultado de un esfuerzo y un trabajo administrativo, de que todos los expedientes están regularizados, se le da al que lo necesite, se mide a las familias, se evalúa y se le da en función de sus necesidades. Eso es también una parte de esta forma de entender la vida de la Cruz Roja, pero trasladar a la sociedad que lo que hace y da se devuelve en la misma utilidad, ¿no? Se devuelve y además que como estaba sugiriendo, se hace de una forma rigurosa y ordenada y no se hace en base a, digamos, a impulsos o a caprichos o a cercanías personales. Se hace de una forma ordenada y rigurosa, evaluando las necesidades de las personas a las que podemos llegar, ¿no? Hay que decir también que esperemos que España se vuelva a poner en marcha, que lo está haciendo lentamente, que la gente pueda volver a su sitio, que la donación no puede ser eterna, que no puede ser universal, porque todo se acaba. Estos son esfuerzos, cualquier cosa que sea una fábrica vale dinero, y eso no es que salga de la fábrica, eso es que venir, traerlo, llevarlo, romper la cadena del frío, ponerlo aquí en ese lugar, y después tenéis el otro día que estuve en un pueblo que se llama Fuenteridos, que habla mucho de las liebas, que son esas pequeñas acequias, ¿no? Pues yo creo que esas acequias que lleva la sangre roja de la Cruz Roja, ¿no? Valga la redundancia, y la lleva a diversificarla sin mirar a quién, ¿no? Ese es el ADN de Cruz Roja, ¿no? El ADN de Cruz Roja, y además tenemos que estar reevaluándolo permanentemente, ¿no? Permanentemente pensando dónde están las personas que nos necesitan y qué necesitan. Porque ni están exactamente en los mismos sitios que hace 2 años, ni necesitan las mismas cosas, ¿no? De hecho, pues estamos en ese proceso de pensar, bueno,
¿En qué ha cambiado la forma en que tenemos que atenderlo? ¿Qué necesitan las personas vulnerables a partir de ahora, ¿no? Y vamos, hemos llegado a la conclusión de que ha cambiado, aunque tampoco tanto, la sustancia permanece. Pero es decir, ¿qué es lo que necesitan? Lo primero, alimentos, que parece una obviedad que en un país como España en este momento no es la primera necesidad, lo sigue siendo. Todavía hay mucha gente que necesita alimentos, a pesar de que ya no estemos en el confinamiento de hace un año. El alimento sigue siendo básico. Y el empleo. Entonces se dice, bueno, pero es que el empleo hoy en día sálvese quien pueda, es que como se pueda. No, hay formas de hacerlo de una forma estructurada y ordenada, porque han aparecido nichos de empleo que antes no había. Ha habido muchísima gente que ha perdido el empleo. Muchísimo, por poner ejemplos concretos que todos entendemos. La hostelería. Ha habido muchas personas, miles y miles de personas que han perdido su puesto de trabajo en hostelería, pero han surgido otros nuevos. Pues tenemos que identificarlos y preparar a esa gente que está sin empleo para que acceda a esas oportunidades tan diferentes de las que había antes, ¿no? He dicho alimentos, he dicho empleo, salud y salud, sin ninguna duda. Perdón porque tendría que haber dicho lo primero probablemente, porque es en lo que estamos todos, ¿no? Y de lo que hablamos todos los días. Pero informática, tecnología, que es una cosa que a lo mejor no es tan obvia, pero resulta que la tecnología es clave en todo lo que hacemos y en todo lo que hay que atender a las personas vulnerables. Yo creo que en su momento, que decía que costaba mucho dinero, yo creo que con un código de barras por familias, en una lectura rápida sobre un móvil, sí podría hacer eso con 4 pesetas. Me refiero que, aparte de informática, hay que tener imaginación. También, digo que claro que hay sí. Muchos productos que se pueden utilizar. Don Francisco, antes de terminar, y como presidente y representante de la Cruz Roja en Sevilla, volvemos a UNESPA, con el que empezamos, ¿no? Este premio gordo que le ha recibido Sevilla, ¿a qué lo vaya a dedicar? Me refiero, después de saludarlo, después de darle las gracias a ellos, de decir, oye, que esfuerzo que había hecho, nosotros vamos a seguir con este responder, ¿no? Bueno, pues yo de nuevo quería agradecérselo y que sepan desde luego que las personas vulnerables de Sevilla van a tener, gracias a sus 125.000 euros que llegan a Sevilla, van a tener más acceso a empleo. Algunas personas van a tener más acceso a empleo. Vamos a dedicar parte de ese dinero a salud y parte de ese dinero a educación. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, que tengan la seguridad de que eso va a llegar a las personas vulnerables y que eso es gracias a ellos, a UNESPA. Y además quiero agradecer de nuevo esa actitud, que no es la primera vez que la vemos, esa actitud solidaria que tiene el sector asegurador, la verdad, que actúa en favor de las personas vulnerables en muchas ocasiones. Bueno, de todas maneras no se va mucho de la misma premisa de que si ellos aseguran, lo que dan ellos asegura también la vida, la ayuda, el alimento de muchísimas personas en la ciudad de Sevilla y pueblos que son colindantes con ella. Querido presidente, don Francisco Rodríguez Guanter, querido Paco, entrañable amigo, gracias siempre por atendernos y por dejar esta sensación de tranquilidad, de paz y de seguridad, que todo lo que se hace aquí se hace bien, se hace bajo los ojos más expertos que pueden haber, procedentes del mundo de en este caso, de la auditoría, con lo cual es mucho más fácil entender las cosas. Y después, bueno, de la mano de mi querida amiga Oye, que siempre está pendiente de que cualquier rumor, noticia o acto llegue de la Cruz Roja a lo que son los terceros y medios. Paco, muchísimas gracias. Siempre a vuestra disposición y muy agradecido también por permitir que se difundan estas novedades del altruismo que animan a la gente a ayudarnos, ¿no? Yo no vengo aquí por un compromiso de medios, vengo con un compromiso de amistad, con lo cual nada más que tienes que llamar, sabéis que estamos a tu disposición. Muchas gracias, igualmente. Gracias.